Eres un estorbo desde el primer momento, dijo mi nuera en la cena de boda. Sonreí y llamé a. Siempre creí que la boda de un hijo era el momento más alto de nuestra misión como padres. Es cuando vemos a ese niño que criamos con tanto sacrificio empezar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo vivido con nosotros. Pero el día de la boda de mi hijo, mi propia nuera gritó que yo era un estorbo, frente a todos. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado, porque lo que hice después, nadie lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia da un giro que no vas a creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no te olvides de suscribirte para no perderte más historias como esta. Me llamo Leonor Valverde, tengo 69 años, soy viuda, y pasé toda mi vida creyendo que el amor puede con todo. Pero ese día, entendí que hasta el amor necesita dignidad. Nunca me había sentido tan fuera de lugar en una fiesta como en la boda de mi propio hijo. Me vestí con esmero, con un traje azul oscuro que había guardado por años para una ocasión especial. Me puse mi collar de perlas, el que me regaló mi esposo cuando cumplimos 20 años de casados. Quería lucir digna, aunque no me hubieran pedido opinión para nada. Nadie me llamó para escoger el menú, ni para ayudar con los centros de mesa, ni siquiera para ver el vestido de la novia. Pero aún así, yo fui. Porque soy su madre. Porque pensé, necia de mí, que el amor de una madre siempre tiene un lugar. Llegué sola, claro. Saludé a quien pude, con una sonrisa tímida. Me asignaron una mesa cerca de la cocina. Mientras me sentaba, vi cómo la gente pasaba frente a mí sin detenerse. No me molestó que no me reconocieran. Lo que dolía era que algunos sí me reconocían, y decidían mirar hacia otro lado. Como si mi presencia incomodara, como si fuera un mueble viejo que alguien olvidó sacar antes de decorar. Me trajeron una copa medio vacía y un plato frío. Pensé en mi hijo, en cómo solía correr hacia mí con los brazos abiertos después de cada función escolar. Me pregunté en qué momento me convertí en alguien que se oculta en las esquinas de su vida. Respiré hondo. Esto no es tuyo, Leonor, me dije, como si pudiera convencerme. Como si pudiera ignorar la punzada constante de no ser bienvenida. Vanessa brillaba. O al menos eso intentaba. Vestido blanco impecable, sonrisa ensayada, pasos firmes de quien sabe que ese es su escenario. Y me acordé de cuando la conocí. Me dio la mano como quien da una moneda. Siempre supe que no le caía bien. Pero nunca creí que ese desdén silencioso se convertiría en algo tan explícito. Durante meses, ignoró cada intento mío de acercamiento. Le escribía, le ofrecía ayuda, incluso le llevé dulces caseros. Nunca respondía. Rafael me decía que estaba estresada por la boda, que era normal. Yo fingí creerle. Porque no quería pelear. Porque en el fondo, me daba miedo perderlo a él también. Las luces del salón eran cálidas, pero yo sentía frío. Un tipo de frío que no viene del clima, sino de la indiferencia. Miraba a los invitados reír, brindar, tomarse fotos. Parecían felices, como si todo estuviera bien. Como si yo no estuviera ahí. Tal vez, para ellos, yo no estaba. Pensé en irme. Dejar el regalo en la mesa, darme la vuelta y desaparecer. Nadie notaría mi ausencia. Pero había algo dentro de mí, quizás orgullo, quizás una tristeza terca, que me obligaba a quedarme. No te vayas, Leonor. No otra vez. Porque ya me había ido muchas veces antes, en silencio, para no molestar. Porque esta vez quería que al menos una persona me viera. Y entonces ocurrió. Sentí su presencia antes de verla. Vanessa se acercó por detrás, caminando con fuerza. Yo apenas alcé la vista, creyendo que iba a pasar de largo. Pero no. Se detuvo justo a mi lado. Hubo un segundo de silencio, el tipo de silencio que corta el aire. Y luego, con una voz alta, cargada de veneno, soltó: «Eres un estorbo desde el primer momento. ¿Por qué viniste? Nadie te quería aquí». Las palabras rebotaron en las paredes del salón como una explosión. Sentí las miradas clavarse en mí, una por una, como agujas. Nadie habló. Nadie se levantó. Nadie dijo nada. Me quedé quieta. No lloré. No grité. Solo ajusté el pañuelo que llevaba en el cuello,
ese que bordé yo misma en una tarde tranquila. Saqué el celular de mi bolso con una calma que ni yo sabía que tenía. Porque esa frase no me sorprendió. Porque ya la había escuchado muchas veces, en otros tonos, en otras formas. Solo que esta vez fue pública. Esta vez no había duda. Pensé en todas las veces que me tragué una lágrima para no incomodar. En cada cumpleaños donde me senté a esperar una llamada que nunca llegó. En las veces que escuché mamá con amor, y en las que escuché mamá con fastidio. Y me di cuenta de que ya no podía seguir fingiendo. Me pregunté si alguien, alguna vez, se había sentido así, invisible en la historia que ayudó a construir. Es como ver tu casa desde afuera, por la ventana, y darte cuenta de que ya no tienes llave. De que cambiaron la cerradura sin avisarte. Rafael no estaba cerca. Tal vez no escuchó. O tal vez sí, y prefirió fingir que no. Lo busqué con la mirada. No lo vi. Solo rostros extraños, algunos incómodos, otros curiosos. Pero nadie se acercó. Nadie me preguntó si estaba bien. Era como si todos pensaran, algo habrá hecho. Me dolió. Claro que me dolió. Pero más que eso, me despertó. Porque en ese momento, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se reconstruyó. No sé. Pero supe que no me iba a quedar sentada aguantando esa humillación. No por venganza. No por rencor. Sino por respeto. Por amor propio. Porque hay silencios que nos matan lentamente. Y ya era hora de hacer ruido. Saqué el celular y marqué. Mi mano no tembló. Esperé un par de tonos y, cuando escuché la voz del otro lado, dije solo una frase: ya es hora, hija. Y colgué. Me enderecé en la silla. Crucé las manos sobre el regazo. Y esperé. No con miedo. Con paz. No me levanté de la mesa. No tenía por qué hacerlo. Después de todo, yo no había ofendido a nadie. Era la madre del novio, la que había criado con las uñas a un niño que soñaba con ser doctor, y que terminó convirtiéndose en alguien que ya no sabía mirarme a los ojos. Lo busqué con la mirada, entre los rostros borrosos de los invitados, pero me costó trabajo encontrarlo. Finalmente, lo vi. Estaba a unos metros, de pie, con la copa en la mano. Había escuchado. Lo sé porque su rostro se había descompuesto. Porque no podía fingir que esas palabras no le habían llegado. Pero no se movió. No caminó hacia mí. No dijo nada. En su lugar, desvió la vista, como si con eso pudiera borrar el momento. Como si esconderse detrás de una copa fuera suficiente para protegerse de la vergüenza ajena. Me dolió, no voy a mentir. Esperaba poco, pero no esperaba la nada. Pensé que, al menos, me regalaría una frase, una mano en el hombro, un simple mamá, lo siento. Pero no. El silencio fue su elección. Un silencio cómodo para él, y letal para mí. Porque en esa pausa muda entre su mirada y la mía, entendí algo que me rompió más que las palabras de Vanessa. Rafael había elegido su paz, aunque fuera a costa de mi dignidad. Recordé la vez que se cayó en la escuela, y fue corriendo hacia mí con la rodilla raspada. No llores, mamá, no llores, me decía, mientras yo lo abrazaba con fuerza. Siempre fue un niño dulce, cariñoso, sensible. Pero con el tiempo, algo cambió. No sé si fue la adolescencia, las nuevas amistades, o simplemente el miedo a parecer débil. Empezó a ocultarme cosas, a llamarme menos, a dejar mis mensajes en visto. Yo me decía que era normal, que todos los hijos se alejan un poco. Pero lo nuestro no era distancia. Era reemplazo. Como si alguien hubiera decidido que ya no era necesaria en su vida. Lo vi acercarse a Vanessa unos minutos después. Ella estaba hablando con una prima, fingiendo que nada había pasado. Rafael la tomó del brazo con delicadeza. Le dijo algo al oído. No pude escuchar, pero ella asintió, sin mirarlo. Supe entonces que la conversación giraba en torno a mí. Porque supe leer sus gestos. Porque a una nuera se la conoce en la forma en que se refiere a tu existencia, si como una carga, o como una presencia. Y yo, para ella, era lo segundo, pero no en buen sentido. Era una presencia que estorbaba. Una sombra que no se podía borrar, pero sí ignorar. Rafael sabía eso. Y aún así, se quedó allí. No sé si es cobardía,
amor malentendido o miedo a perder la calma. Lo que sí sé es que el silencio de un hijo pesa más que cualquier grito. Porque cuando te gritan, al menos reconocen que estás ahí. Pero cuando callan, te borran. Me vi sentada en esa silla de plástico disfrazada de terciopelo, con el plato intacto, con el corazón encogido, y entendí que Rafael ya no era mío, que ahora era de ella, que ella manejaba los hilos, y él prefería la armonía de un hogar ajeno a la confrontación de una verdad incómoda. Yo era la verdad incómoda. Tragué saliva. Apreté los labios. Y no lloré. Porque una madre llora muchas veces en la vida, pero hay lágrimas que se guardan para no dar gusto. No le daría ese lujo a Vanessa. Y tampoco a Rafael. No esa noche. Esa noche, decidí observar. Guardar en mi memoria cada gesto, cada expresión, cada omisión. Porque ya no era tiempo de esperar nada. Era tiempo de empezar a tomar decisiones. Y eso me asustaba. Porque toda mi vida giró en torno a él. A su felicidad. A su futuro. Pero si él era feliz con mi ausencia, entonces, quizás, yo también podía aprender a serlo. Me pregunté si alguna vez le pasaría lo mismo. Si cuando tenga un hijo, y ese hijo crezca, él también conocerá el dolor de ser invisible para quien más amas. No se lo deseo. Aunque me duela, no le deseo eso a nadie. Porque hay dolores que solo se comprenden cuando se viven. Y el de ser ignorada por tu propio hijo, ese es uno de los peores. Me recargué en la silla. Sentí el respaldo temblar un poco. O tal vez era yo la que temblaba. Me abrigué con mi propio brazo. Y me dije, aguanta un poco más, Leonor. Falta poco. Sabía que lo que venía no era fácil. Pero también sabía que ya no era esa mujer que pedía permiso para existir. Que si él no tenía el valor de mirarme, yo sí tenía el valor de no desaparecer. Porque ya no se trataba de él. Se trataba de mí. De mi historia. De todo lo que había dado. De todo lo que había callado. De todo lo que había perdido. Y de lo poco que todavía me quedaba, que era precisamente eso, mi voz. Así que decidí que, por primera vez en mucho tiempo, iba a usarla. La decisión no fue repentina. Se había gestado en mí durante meses. Tal vez años. Hay heridas que uno va acumulando en silencio, como piedritas en el bolsillo, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes caminar. Que estás tan cargada de desprecios disfrazados de es por tu bien, que el alma se te queda sin espacio. Esa noche, en esa boda que no me incluía, algo hizo clic. No fue el grito de Vanessa, ni el silencio de Rafael. Fue la certeza. La certeza de que no podía seguir entregando amor donde ya no lo querían. No se trata de orgullo. Se trata de sobrevivencia emocional. Y yo, ya no quería seguir sobreviviendo. Quería vivir. Cuando tomé el celular, no me temblaba la mano. Ni siquiera sentí rabia. Sentí serenidad. Una paz rara, como la que se siente antes de una tormenta cuando ya sabes que no hay forma de evitarla. No tenía un discurso preparado. Solo una frase. Una que llevaba tiempo guardando en la garganta como una semilla. Ya es hora, hija. No necesitaba más. Porque Isela sabía. Porque la vida nos había unido en un momento donde ambas estábamos rotas. Y ese vínculo no se deshace. Yo la había acogido cuando nadie más lo hizo. Y ahora, ella estaba dispuesta a darme una voz cuando todos intentaban callarme. Marcó el tono y al tercer bip, contestó. Su voz fue un abrazo. Dígame cuándo. Eso fue todo. Ni una pregunta, ni una duda. Solo disposición. Sentí que respiraba por primera vez en horas. Isela no era solo la gerente del salón. Era casi una hija para mí. Y aunque no llevaba mi sangre, llevaba mi historia en la piel. Sabía lo que era dormir con miedo, comer con culpa, y soñar sin permiso. Yo la había visto llorar en mi cocina, con los zapatos rotos y el orgullo más aún. Y ese día le prometí que nadie más la haría sentir menos. Tal vez por eso ella ahora quería cumplir esa promesa conmigo. Volví a guardar el celular con la misma calma con la que lo había sacado. Miré a mi alrededor. Todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Gente brindando, posando para fotos, riendo con esa risa que uno ensaya para eventos así. Pero yo ya no estaba ahí, no de verdad.
Mi cuerpo sí, pero mi corazón estaba de pie en otra parte. En ese lugar donde las mujeres como yo se reconstruyen. Pensé en todas las veces que había callado para evitar conflictos. En cada ocasión en la que sonreí con la boca y lloré por dentro. Esa noche, no quería gritar. Quería que los demás escucharan su propio silencio. Porque a veces, uno no necesita venganza. Necesita justicia. Y la justicia, a veces, viene en forma de verdad dicha en voz alta. No buscaba arruinar una boda. No me nacen esas cosas. Lo que quería era que por una vez, se dijera todo. Que la gente supiera. Que Rafael supiera. Que Vanessa entendiera que yo no era un estorbo. Que tenía historia. Que tenía nombre. Que tenía dignidad. Me alicé el vestido, me arreglé el cabello y me preparé. No para una pelea, sino para el final de una etapa. A veces, decir basta no es el fin, es el inicio. Pensé en mi esposo, en cómo él habría reaccionado si estuviera vivo. Tal vez habría sido más duro, más directo. Él era así. Pero yo no. Yo era la que cuidaba las formas, la que hacía de puente, la que pedía disculpas aunque no hubiera hecho nada. Y de tanto cuidar a los demás, me descuidé a mí. Pero esa versión de mí había muerto hace tiempo. Lo que quedaba ahora era una mujer que sabía lo que valía. No porque alguien se lo dijera, sino porque lo había aprendido a punta de desprecios. A veces, el dolor enseña más que cualquier libro. Me acordé del día en que Rafael me pidió que me mudara de su casa. Bueno, no lo pidió. Lo sugirió, como quien no quiere herir, pero hiere igual. Tal vez estaría más tranquila en otro espacio, mamá. Eso dijo. Yo entendí. Lo entendí todo. Que Vanessa no me quería allí. Que yo era una sombra para su matrimonio. Que mi presencia era incómoda. Así que me fui. Sin drama. Sin reclamos. Empaqué mis cosas, mis recuerdos, mis silencios, y me fui. Desde entonces, sabía que esto iba a pasar. Lo de la boda, lo de hoy. Lo de sentirme fuera de mi propio lugar. Pero también sabía que algún día iba a responder. Y ese día llegó. Y no fue con gritos. Fue con hechos. Porque la dignidad no se mendiga. Se reclama. Con la frente en alto. Con pasos firmes. No necesitaba que nadie me aplaudiera. Solo necesitaba saber que había una parte de mí que todavía podía mirarse al espejo sin agachar la mirada. Y Cela era mi espejo esa noche. Su lealtad, su valentía, su cariño silencioso. Ella iba a decir lo que yo no podía. Ella iba a poner palabras donde yo solo tenía nudos. Porque hay verdades que, cuando se dicen desde el amor, sanan más de lo que duelen. Y así, esperé. Con el corazón sereno, con la mente clara. No tenía idea de lo que vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Pasaron quizá 10, 15 minutos. Pero el tiempo, en momentos así, deja de tener medida. Cada segundo parecía más pesado que el anterior. Veía los rostros, los brindis, los abrazos ensayados, y me preguntaba cuántos de ellos realmente sabían lo que estaba ocurriendo. Cuántos se daban cuenta de que la mujer sentada junto a la cocina, con las manos cruzadas sobre el regazo, era la madre del novio. O si simplemente pensaban que era una tía lejana, una vecina colada, una abuela confundida. Yo ya no encajaba en ese salón. Pero no me fui. No esa vez. Porque sabía lo que venía. Y estaba lista. Las luces del escenario cambiaron. Al principio pensé que era parte del programa, otro juego de pareja o algún discurso aburrido. Pero entonces vi a Isela subir al pequeño estrado. Llevaba un vestido negro sobrio, el cabello recogido, y una mirada que no aceptaba interrupciones. Caminó directo al micrófono, sin prisa pero con seguridad. Vi a algunos encargados mirarse entre sí. Nadie entendía. El DJ bajó la música por instinto. El salón se fue silenciando poco a poco, como si el aire supiera que algo importante estaba por suceder. Y entonces, sin rodeos, su voz sonó clara. Buenas noches. Lamentamos interrumpir, pero esta fiesta ha sido suspendida. Hubo un murmullo inmediato. Caras que se volteaban, copas que se bajaban, gestos confundidos. Y Cela continuó, sin perder el control.
Si en 20 minutos no se liquida la totalidad del alquiler, el servicio se detiene por completo. Esa frase cayó como un balde de agua helada. Vanessa se incorporó de su mesa, pálida. Rafael se quedó congelado. Nadie sabía qué hacer. Yo, en cambio, solo observaba. No con placer, no con venganza. Con una calma triste, como quien ve la tormenta que trató de evitar por años, y que finalmente llegó. Y aún así, no temblé. Pero Isela no había terminado. Hizo una pausa, miró al público y entonces sí, bajó la guardia. Su voz cambió. Se volvió humana. Cálida. Real. Antes de retirarme, quiero decir algo. Esta celebración fue posible gracias a doña Leonor. Mi madre y yo estuvimos a punto de vivir en la calle cuando ella nos dio techo, comida y dignidad. Si hoy tengo este trabajo y ustedes este lugar, es por ella. Lo mínimo que merece es respeto. Se hizo un silencio tan grande, que por un segundo pensé que se había ido la luz. Pero no. Era el peso de la verdad cayendo sobre todos. Vi las caras. Algunas se inclinaron, otras se escondieron. Rafael bajó la vista. Vanessa intentaba sacar algo de su bolso con manos temblorosas. Quizás su tarjeta. Quizás su orgullo. No lo sé. Lo que sé es que nadie, absolutamente nadie, dijo una palabra. Porque ¿qué se dice frente a una verdad tan limpia, tan directa? Yo no lloré. No lo necesitaba. Esa no era una victoria. Era solo justicia. Una justicia sin ruido, sin aplausos, sin venganza. Pero que pesaba más que cualquier ramo de flores olvidado. Isela bajó del escenario y vino hacia mí. Sus ojos estaban brillosos, pero firmes. Me tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. Me puse de pie, despacio, sintiendo cada músculo despertarse. Uno de los meseros, ese que apenas me había mirado antes, corrió a alcanzarme la bolsa. Me la entregó con una sonrisa tímida, como pidiendo perdón con los ojos. Lo acepté, porque el perdón, a veces, empieza con un gesto pequeño. A lo lejos, escuché a alguien decir, ¿y quién es esa señora? Y otra persona respondió, es la mamá del novio. Como si eso lo explicara todo. Y lo explicaba. Porque por años fui solo eso, la mamá del novio. Pero esa noche, volví a ser Leonor. Con historia, con errores, con heridas, pero también con dignidad. Salí caminando, sin mirar atrás. No por orgullo. Por paz. No quería ver la cara de Vanessa. No necesitaba ver a Rafael. Ya no buscaba nada en sus ojos. Lo que necesitaba, ya lo tenía. Una voz. Una historia contada. Y una mujer, Isela, que me recordó que la gratitud también tiene forma de justicia. A veces, basta con que una sola persona te vea, para volver a existir. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe guardar silencio para no incomodar a su hijo, o hablar cuando se siente humillada? No siempre tuve mucho. Pero lo poco que tenía, lo compartía. Aprendí desde joven que la abundancia no siempre se mide en billetes, sino en la forma en que abrimos la puerta. Mi casa era modesta, 3 cuartos, una cocina pequeña, una salita que con esfuerzo mantenía limpia, y un patio con una bugambilia que se resistía a morir. Pero había olor a pan caliente y a café por las tardes. Había espacio para una silla más, una cama improvisada, una conversación hasta tarde. Y cuando Isela y su madre tocaron mi puerta, no lo dudé. No pregunté. Solo abrí. Porque reconocí en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido muchas veces antes. La madre de Isela se llamaba Esperanza, como tantas mujeres fuertes que he conocido. Había perdido su trabajo, su renta y casi la fe. Venían de vivir en un cuarto sin ventanas. Una vecina les había dicho que quizás yo podía ayudarlas. No sabían que llegarían justo cuando acababa de hornear pan. Les serví un café, les ofrecí el sofá y esa noche dormimos todas bajo el mismo techo. Rafael aún era niño. Jugó con Isela como si se conocieran de toda la vida. Y así empezó todo. Con un acto sencillo. Sin pensar que años después, en otro salón, una de esas niñas me devolvería la dignidad frente a todos. Vivieron conmigo casi un año. Ayudaban en lo que podían. Cuidaban a Rafael cuando yo salía. Lavaban, cocinaban,
Escuchaban mis penas. Se volvió una especie de familia improvisada. No teníamos apellidos compartidos, pero sí dolores parecidos. Y eso une. Compartimos navidades, cumpleaños, tardes de lluvia con cuentos inventados. Nunca sentí que me quitaran espacio. Al contrario, llenaron vacíos que ni sabía que tenía. Y cuando finalmente pudieron irse, porque Esperanza consiguió un trabajo estable, lloramos como si se fueran al otro lado del mundo. Prometimos mantenernos cerca. Y lo hicimos. Isela creció con esa misma fuerza de su madre. Se convirtió en una mujer trabajadora, discreta, noble. Alquiló un pequeño local y, con el tiempo, lo convirtió en un salón de eventos. Yo fui a su inauguración, con un pastel de zanahoria y mi mejor vestido. Nadie me presentó, pero ella me abrazó como si fuera una celebridad. Y a veces, con eso basta. No hace falta que el mundo te reconozca si una sola persona lo hace con el corazón. Me contaba todo, sus clientes, sus miedos, sus logros. Y cada vez que podía, me recordaba, todo esto empezó en su casa, señora Leonor. Por eso cuando me invitó a conocer el salón donde sería la boda de Rafael, acepté. No con esperanza, con curiosidad. Lo vi todo, los arreglos, las luces, los detalles. Y escuché en silencio cuando dijo, no han firmado contrato. Si algo pasa, yo estoy de su lado. No hablamos más del tema. No hacía falta. Ambas sabíamos. Había algo en su mirada, una especie de promesa silenciosa. Una forma de decir, usted me salvó una vez, ahora me toca a mí. Me fui de ahí sintiéndome vista. Por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mientras tejía en casa, pensé en todas las veces que había sido esa mujer que nadie veía. La que servía el café, la que arreglaba las flores, la que se quedaba al final limpiando mientras los demás brindaban. Y no me dolía haberlo hecho. Lo que dolía era haber creído que eso era suficiente para ser amada. Pero ese día entendí que cada plato servido, cada cama tendida, cada gesto silencioso, también construye historia. Y que a veces, aunque uno no lo vea, esa historia germina en otras personas. Como Isela. Cuando me levanté del salón después de su discurso, sentí que no caminaba sola. No porque alguien me acompañara físicamente, sino porque cada paso llevaba el peso y el honor de esa casa donde alguna vez dormimos 3 mujeres con miedo y esperanza a la vez. Yo no era solo la madre del novio. Era la que había abierto su casa cuando todo estaba cerrado. Y aunque mi hijo ya no lo recordara, otra hija sí lo hizo. Y eso, en el fondo, también es amor. Siempre me gustó escribir. Tal vez porque decir las cosas en voz alta nunca fue lo mío. Me criaron para ser prudente, discreta, para no levantar la voz ni hacer sentir mal a nadie. Y a veces, eso se convierte en una prisión suave. Por eso empecé a escribirle cartas a Rafael. No cartas cursis, no. Cartas verdaderas. De esas que una escribe de madrugada, con las manos frías y el corazón caliente. Donde se dice todo lo que no se puede decir de frente. Tengo una cajita de madera donde las guardo, con su nombre escrito en lápiz porque no quería que nadie lo viera. Algunas están manchadas con lágrimas. Otras con café. La primera la escribí cuando cumplió 15 años. Había empezado a alejarse, como lo hacen todos los adolescentes, pero en su mirada ya no había ternura, había distancia. Le hablé de mis miedos, de cómo me costaba soltarlo, de lo orgullosa que estaba de verlo crecer. Nunca se la di. Pensé que se burlaría, o que la tiraría sin leerla. La segunda fue cuando conoció a Vanessa. Le conté que notaba cómo cambiaba cuando ella estaba cerca, que me dolía no poder acercarme, que si algún día él sentía que debía elegirme, no se sintiera obligado, que entendía. Mentí. Pero a veces las madres mentimos para proteger lo que nos queda. Con los años, las cartas se volvieron más largas. Algunas eran solo relatos del día. Hoy cociné tu platillo favorito y pensé en ti. Otras eran confesiones. No sé cómo acercarme a ti sin que sientas que estorbo. Nunca me atreví a entregarlas. Porque uno teme más a la indiferencia que al rechazo. Guardarlas me daba una falsa sensación de comunicación. Como si al escribirlas, algo en el universo se moviera y él pudiera sentirme. A veces, cuando estaba muy herida, las rompía.
Pero después me arrepentía y las pegaba con cinta. Porque incluso mis desgarros merecían ser recordados. La más dura de todas la escribí una noche después de Navidad. Me había prometido a mí misma que no esperaría su llamada. Pero esperé. Todo el día. Y nunca llegó. Esa noche, sentada frente al árbol que decoré sola, le escribí: «Hijo, si algún día necesitas una madre, aquí estaré. Pero si lo que necesitas es no tenerla, también sabré retirarme». Esa frase me dolió más que cualquier cosa que me hayan dicho en la vida. Pero la escribí, porque quería que, al menos una vez, supiera que yo también sabía irme. Que no era tonta. Que entendía. En la boda, después del discurso de Isela, un joven mesero se me acercó. Tenía los ojos brillosos, como si algo en todo aquello lo hubiera tocado. Me entregó una servilleta doblada y me dijo: «Usted me recuerda a mi abuela. Ella también escribía cartas». Me senté otra vez, con el corazón revuelto. Abrí mi bolso, saqué la cajita y la puse sobre la mesa. No sé qué me impulsó, pero saqué una de las cartas al azar. Empecé a leerla en voz baja, como si me la leyera a mí misma. Y cuando levanté la mirada, el mesero estaba ahí, en silencio, con una lágrima cayéndole por la mejilla. «¿Puedo leerla?», me preguntó, con una voz tan sincera que no supe decirle que no. Se sentó a mi lado. Leyó en voz alta. Era una carta donde le contaba a Rafael que, a pesar de todo, seguía siendo mi orgullo. Que no necesitaba que me amara como antes. Solo que no me olvidara. El chico me miró como si estuviera viendo a su propia madre. Me dijo: «No sé si él lo merece, señora, pero yo le agradezco que no haya dejado de escribirle. Porque esas cartas son amor puro». Y entendí que, a veces, las palabras que no entregamos también encuentran su camino. No le conté a nadie de ese momento. Fue mío. Fue íntimo. Pero desde entonces, decidí que no volvería a escribir más cartas que no pensaba entregar. Que si tenía algo que decir, lo diría. O no lo diría, pero no lo escribiría para guardarlo como si fuera culpa. Porque merezco ser escuchada. Aunque sea por mí misma. Esa noche, guardé la caja de nuevo. Pero una parte de mí se sintió más liviana. Como si, de algún modo, el pasado empezara a perdonarme. Yo era joven cuando me casé con Julián. No teníamos mucho, pero teníamos ese tipo de amor que te hace sentir que todo va a estar bien, aunque tengas goteras en el techo y arroz con huevo en la mesa. Julián tenía una risa fácil y una fe tranquila. Me miraba como si yo fuera el milagro más grande que le había pasado, y por años, eso me sostuvo. Construimos una vida a pulso. Rafael llegó como un regalo, un domingo de lluvia, cuando el mundo parecía detenerse solo para escuchar su llanto. Y en ese momento, supe que mi vida ya no era mía. Era suya. Julián fue un padre amoroso. Trabajaba de sol a sol, pero siempre encontraba tiempo para cargar a Rafael al hombro, para leerle cuentos, para enseñarle a usar un martillo. Nunca fui tan feliz como en esos años. Éramos pobres, sí, pero había carcajadas, canciones en la cocina, abrazos compartidos sin motivo. Nunca pensamos en el mañana. Solo vivíamos. Hasta que un día, el mañana nos alcanzó. Julián se enfermó. Al principio eran mareos, cansancio. Pensamos que era el trabajo. Pero luego llegaron los diagnósticos, las noches en vela, los tubos, los silencios. Y en cuestión de meses, me convertí en viuda. Rafael tenía 7 años. A esa edad, no entiendes bien qué significa la muerte, pero reconoces la ausencia. Empezó a dormir conmigo, abrazado como si su cuerpecito pudiera llenar el vacío del otro lado de la cama. Yo lloraba en silencio, porque él ya lloraba suficiente por los dos. No me di permiso de quebrarme. No había tiempo. Tenía que buscar trabajo, pagar cuentas, preparar loncheras, asistir a juntas escolares. Me volví experta en sonreír mientras todo se me derrumbaba por dentro. Y así pasaron los años. Con dolor disimulado y amor infinito. Cuando Rafael cumplió 13, tuve miedo. Miedo de no saber cómo ser madre y padre. Miedo de que necesitara algo que yo no podía darle. Hice lo que pude. A veces con torpeza. A veces con excesos de cuidado. Pero siempre desde el amor. Él era mi prioridad. Mi brújula. Mi motivo.
Por eso cuando conoció a Vanessa, sentí que el mundo se me desordenaba. No porque ella me cayera mal desde el principio, sino porque lo vi cambiar. Se volvió más callado, más seco conmigo. Y yo, en mi torpeza, pensé que era solo la adolescencia prolongada. Pero era algo más. Vanessa tenía esa forma de mirar que no pide permiso. Esa seguridad que a veces se confunde con superioridad. Desde la primera vez que entró a mi casa, supe que ella no me quería ahí. No dijo nada abiertamente, claro, pero las señales estaban. La forma en que evitaba mi mirada. Cómo criticaba sutilmente mi manera de hablar, de vestir, de cocinar. Qué tradicional su receta, doña Leonor, decía, mientras empujaba el plato con el tenedor. Yo fingía no escuchar. Rafael me pedía paciencia. Es que no está acostumbrada, mamá. Y yo me tragaba el orgullo. Porque no quería perderlo. Pero hubo un día que no olvido. Vanessa hizo un comentario hiriente sobre mi ropa frente a unos amigos. Rafael se rió. No fuerte, no con burla. Pero se rió. Y esa risa me rompió. Porque no era Vanessa quien me dolía. Era él. Su complicidad. Su silencio. Su manera de escoger el camino más fácil. Recuerdo que me encerré en mi cuarto esa noche. Lloré en silencio. Escribí otra carta. Y al día siguiente, preparé su desayuno como si nada. Porque así somos muchas madres, con el corazón hecho trizas y las manos listas para servir. No fue la primera vez que Rafael me defendió con tibieza. Pero sí fue la primera vez que me sentí realmente sola. Porque una cosa es perder al esposo. Pero perder al hijo que criaste con tanto amor, eso sí que es devastador. A veces pienso que Julián se fue justo a tiempo para no ver esto. Y otras veces, desearía que estuviera aquí, solo para tomarme de la mano y decirme que no estoy loca. Que lo que siento es real. Que no merezco esto. Pero estoy sola. Y la soledad, cuando viene de la gente que más amas, no tiene comparación. La casa era bonita. Moderna, limpia, con paredes blancas que olían a pintura nueva y silencios incómodos. Rafael y Vanessa me invitaron a vivir con ellos después de que me operaran la rodilla. Yo, terca como siempre, había dicho que podía arreglármela sola. Pero Rafael insistió. Solo unos meses, mamá, hasta que estés mejor. Y accedí. No por necesidad, sino por el deseo tonto de volver a sentirme parte de algo. Pensé que quizás, en ese techo compartido, sanaríamos viejas heridas. ¡Qué ingenua! Apenas crucé la puerta, supe que esa no era mi casa. Era su territorio. Su mundo. Yo era la nota al pie. Me asignaron una habitación en el fondo, al lado del lavadero. Estaba bien, no me quejo. Tenía cama, una ventana pequeña, una silla. Pero no había calor. No me refiero al clima. Hablo del calor humano. Del que se siente cuando alguien te dice, siéntete en casa. Vanessa tenía la cortesía justa para no parecer grosera, pero jamás me hizo sentir bienvenida. No era directa. Era sutil. De esas personas que te lastiman con buenas maneras. ¿Prefiere comer sola, doña Leonor? Así puede descansar tranquila. ¿No prefiere lavar sus cosas aparte? A veces mezclamos detergentes. Todo con una sonrisa. Una sonrisa que decía, aquí sobra. Rafael, al principio, intentaba mediar. Es que Vanessa tiene sus rutinas. Mamá, no lo tomes personal. Pero yo ya no era una niña. Sabía leer el lenguaje de las miradas, las puertas que no se cierran del todo, los suspiros cuando uno entra a la sala. Me empecé a encoger. A salir solo cuando era necesario. A comer en mi cuarto. A lavar mis platos en silencio. Como si cada gesto mío fuera una invasión. Y aún así, trataba de ser amable. Dejaba recados en papelitos. Cocinaba algún platillo especial. Compraba flores. Pero todo era recibido con una cortesía que huele a rechazo. La gota fue una tarde de sábado. Yo había limpiado la cocina porque me gusta sentir los espacios limpios, y Vanessa entró y dijo, «Ay, doña Leonor, no es necesario que haga eso. A veces desorganiza lo que ya está en orden». Fue como si me echaran agua fría. No era la frase. Era el tono. El desorganiza lo que ya está en orden.
Me quedé helada. Sonreí por inercia. Pero por dentro, algo se rompió. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me miré como hacía años no lo hacía. Vi a una mujer encorvada, apagada, ausente. Y supe que era hora. No lo hablé con nadie. No pedí permiso. Empaqué mis cosas en silencio, como quien recoge dignidad del piso. Solo lo necesario, mi ropa, mis medicamentos, mis libros. Las fotos de Rafael de pequeño. El collar que me regaló Julián. Y una taza vieja con flores azules que siempre me recordó que todavía podía pertenecer a algún lugar. Dije adiós a cada rincón en silencio. Me despedí de los espacios que nunca fueron míos. Me vestí con lo mejor que tenía y esperé el amanecer. Esa sería mi última noche ahí. No lo dudé ni un segundo. A las 6 en punto, con la maleta en la mano, me crucé con Vanessa en el pasillo. Me miró con extrañeza. ¿Va a salir tan temprano?, preguntó. La miré a los ojos. Por primera vez sin miedo. Sí. Y no vuelvo. Su expresión cambió, pero no dijo nada. Se hizo a un lado, como si esa fuera la confirmación final de que ya no había espacio para mí. Rafael salió de la habitación al escuchar mi voz. ¿A dónde vas, mamá? Su tono era de sorpresa, no de preocupación. Y eso me dolió más que todo lo anterior. Me acerqué a él. Le toqué la mejilla, suave, como cuando era niño. Y le dije, a donde todavía me recuerden como madre. Bajó la mirada. No preguntó más. Y yo salí. No con rabia. Con la frente en alto. Porque irse a tiempo también es amor. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como un estorbo en la casa de alguien que amaste profundamente? La primera vez que vi el salón fue un jueves por la tarde, 2 semanas antes de la boda. Isela me había llamado. ¿Tiene un momento para pasar, señora Leonor? Quiero que vea algo. Yo pensé que se trataba de alguna inauguración o quizá una remodelación. Me puse mi suéter beige, el que me hace sentir un poco más fuerte, y caminé con paso lento hasta la esquina donde se encontraba el local. Era un edificio discreto, pero con alma. Como ella. Isela me recibió con los brazos abiertos, como siempre. Me ofreció café, como siempre. Pero esta vez, su mirada traía algo distinto. Una especie de fuego calmo. Me mostró cada rincón. Las cortinas de lino, las lámparas doradas, el suelo encerado. Era evidente que había puesto el corazón en ese lugar. Y cuando llegamos al centro del salón, me dijo en voz baja, aquí será la boda de Rafael, ¿verdad? Asentí, aunque la pregunta no necesitaba respuesta. No han firmado contrato todavía, continuó. Dijeron que lo harían esta semana, pero no han vuelto. La miré. Ella no me miraba. Jugaba con una pulsera de cuentas en su muñeca. Esperó unos segundos antes de levantar los ojos y decirme, si algo pasa, usted diga. Yo estoy lista. No hablamos más del tema. Nos sentamos a seguir el café, como si esa frase no lo hubiera dicho todo. Pero lo dijo. Porque hay alianzas que no necesitan más que una palabra para formarse. Porque Isela no solo me estaba ofreciendo un favor. Me estaba ofreciendo ser mi voz. Ser mi eco. Ser el espejo que reflejara lo que otros querían esconder. Me emocioné, pero no lo mostré. Le tomé la mano un segundo, con una sonrisa suave. Y en ese apretón silencioso quedó sellada nuestra promesa. En los días que siguieron, pensé mucho en lo que podía pasar. No tenía un plan detallado. Nunca lo tuve. Solo tenía esa semilla de dignidad que venía germinando dentro de mí desde hacía tiempo. Y que, gracias a Isela, ahora tenía tierra fértil donde crecer. A veces me sentía culpable. Me preguntaba si no estaría exagerando. Si debía, una vez más, quedarme callada para evitar un conflicto. Pero cada vez que me decía eso, recordaba la tarde en que Rafael me pidió que no interviniera en su espacio. Y la forma en que Vanessa me miró cuando me fui de su casa. Y el nudo en la garganta desaparecía. También pensé en Julián. En lo que habría dicho si supiera que su hijo se estaba casando en un lugar que solo era posible por la generosidad de la mujer que crió a ese hijo sola, a pulso, con las uñas. Me imaginé su voz diciendo, haz lo correcto, Leonor. Con calma. Pero hazlo.
Y me aferré a esa imagen. Porque cuando una ha vivido tanto como yo, aprende a distinguir entre venganza y justicia. Y esto era justicia. La víspera de la boda dormí poco. Preparé mi ropa con cuidado, como si fuera mi primer día en un lugar nuevo. Me miré al espejo y me prometí a mí misma que no iba a perder la compostura, que no iba a gritar, ni a hacer escándalos, que iba a ir con la cabeza en alto, y que si todo salía como debía, mi silencio sería el más fuerte de todos. Al día siguiente, llegué puntual, como siempre. Me senté donde me asignaron. Observé. Esperé. Y cuando Vanessa se acercó con esa frase hiriente, supe que mi parte ya estaba hecha. Lo demás ya no dependía de mí. No todas las guerras se ganan con espadas. Algunas se ganan con memoria, con lealtad, con gratitud verdadera. Y esa noche, yo no estaba sola. Isela me había mostrado que, aunque te cierren una casa, siempre hay otra puerta esperando ser abierta por alguien que te recuerda no por lo que fuiste, sino por lo que sembraste. Siempre supe que Vanessa era hábil. Sabía qué decir, cómo moverse, cuándo sonreír. Era de esas personas que nacen sabiendo cómo parecer perfectas. Todo en ella era exacto, el peinado, la voz, la postura. Pero lo exacto también puede ser frágil. Y esa noche, tras el anuncio de Isela, la vi romperse. No de golpe, de a poco. Como una porcelana que empieza a mostrar las grietas que nadie quiso ver. Primero fue el temblor en sus manos al buscar la cartera. Luego la forma en que le hablaba a Rafael en susurros urgentes, sin lograr que él reaccionara. La gente, al principio, no sabía cómo actuar. Algunos se quedaron en sus asientos, murmurando. Otros se levantaron a buscar sus cosas. Pero el ambiente cambió. Ya no había esa luz de celebración. Era como si el salón hubiera perdido color. Vi a la familia de Vanessa hablar entre ellos con incomodidad. Vi a una de sus amigas evitar su mirada. Incluso los meseros parecían más lentos, más atentos a los gestos de Isela que a las órdenes de la novia. Y ahí estaba ella, de pie, tratando de sostener una imagen que se le escapaba entre los dedos como arena mojada. Rafael seguía quieto. No hablaba. No miraba. Era un muñeco de trapo al que se le había soltado el alma. No sé qué pensaba. Si sentía vergüenza, rabia, confusión. Pero en su rostro había algo que no había visto en años. Vacío. Un hueco donde antes había ternura. Me dolió. No voy a mentir. Porque una madre, aunque le quiebren el corazón, sigue sintiendo por su hijo una compasión que no se explica. Quise abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero me contuve. Porque a veces el amor también sabe retirarse a tiempo. Vanessa, en cambio, se resistía. Caminó hasta Isela, intentando negociar algo. No escuché las palabras exactas, pero vi la expresión en la cara de Isela, firmeza. Sin escándalo, sin arrogancia, sin miedo. Vanessa volvió a su mesa y lanzó la cartera sobre el mantel. La abrió con torpeza, sacando tarjetas, revisando el celular. Llamó a alguien. Quizás a su madre. Quizás al banco. Y aunque nadie dijo nada, todos miraban. Porque el silencio, cuando se llena de verdad, se vuelve ensordecedor. Y ahí, en medio de ese ruido invisible, la figura de Vanessa se fue haciendo más pequeña. Yo no me moví. No tenía que hacerlo. No era mi turno. Solo observaba. Con tristeza, sí, pero también con una paz que no conocía. Porque había pasado años enteros pensando que tal vez era yo la del problema. Que mi forma de ser, de hablar, de amar, era la que no encajaba. Pero esa noche, por fin, las máscaras ajenas se cayeron. Y al hacerlo, me devolvieron el espejo que me habían robado. Me vi. Y no era una mujer amargada. Era una mujer cansada. Que merecía respeto. Que había sembrado amor donde otros solo habían construido apariencias. Algunos invitados empezaron a irse. Primero los que venían de lejos, con excusas suaves. Tenemos que levantarnos temprano. Luego otros, sin decir nada. Cada silla vacía era una frase no dicha. Cada copa sin terminar, una opinión que no se atrevía a salir. Y entre todo ese murmullo, Vanessa intentaba mantenerse erguida. Como si aún pudiera salvar lo insalvable.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Pero su vestido, tan blanco al inicio, ahora parecía manchado por la sombra de su propia soberbia. Ya no era la reina del evento. Era solo una mujer asustada. Y eso la humanizaba. Pero no la justificaba. Vi cómo tomaba a Rafael del brazo y salían del salón por un costado. No hubo despedida. No hubo palabras. Solo el ruido de unos tacones apurados y el crujir de una puerta que se cerraba sin ceremonia. Algunos aplaudieron en señal de respeto a Isela. Otros me miraron con una mezcla de compasión y admiración. Yo no respondía nada, porque esa noche no era de explicaciones. Era de revelaciones. Y cada quien tenía que entender la suya. Nunca fui de los aplausos, ni de los reconocimientos. Siempre creí que el respeto verdadero se gana en los días comunes, no en los discursos ni en los brindis. Pero esa noche, después de todo lo que ocurrió, empecé a notar cosas que nunca había sentido antes. No eran grandes gestos. Eran detalles. Miradas sinceras, inclinaciones de cabeza, sonrisas tímidas de gente que antes me había ignorado por completo. Y me di cuenta de que, a veces, el silencio que viene después de una verdad dicha, también puede ser un homenaje. Una mujer se acercó a mí. No la conocía. Llevaba un vestido verde esmeralda y unos ojos llenos de ternura. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, como si necesitara estar cerca de alguien que le recordara algo. Mi madre murió hace 2 años, me dijo, sin mirarme. Y nunca supe todo lo que tragó por no hacerme sentir mal. Sus palabras me golpearon suavemente, como una brisa de reconocimiento. No le respondí. Solo le tomé la mano. A veces, entre mujeres, no se necesita más. Se levantó, me besó en la mejilla y se fue. No volví a verla, pero su presencia me abrazó por dentro. Luego fue el mesero, el más joven, el que había leído mi carta. Se me acercó con una copa de agua. Esto es de parte del equipo, dijo, nervioso, por si quiere quedarse un ratito más. Me reí con suavidad. Le tomé la copa. Gracias, hijo, le dije, como si fuera mío. Porque en ese momento, lo sentí así. Él me miró con esos ojos que tienen los muchachos que han visto el dolor en su propia casa. Y me di cuenta de que no estaba tan sola como creía. Que en los rincones menos esperados, a veces crecen las flores más sinceras. En el rincón del salón, un pequeño grupo de músicos afinaba sus instrumentos. Iban a tocar otra pieza, cuando uno de ellos, el guitarrista, un hombre mayor, pidió el micrófono. Su voz era rasposa pero cálida. Esta canción es para una señora que hoy nos recordó que la dignidad no se grita, se camina. Nadie aplaudió fuerte. No hacía falta. Porque las notas que salieron después fueron más honestas que cualquier palabra. Era un bolero antiguo. Uno que Julián solía tararear cuando cocinábamos juntos. Y sentí que él también estaba ahí, viéndome, acompañándome. Lloré en silencio. Pero esta vez, sin esconderme. Varias personas pasaron a despedirse cuando comenzaron a apagarse las luces. No decían mucho. Solo un buenas noches, una mano en el hombro, una flor dejada sobre mi mesa. Y por primera vez en años, sentí que alguien reconocía mi existencia más allá de un rol. No como madre. No como suegra. Como mujer. Como alguien que había sostenido, callado y entregado tanto, sin pedir nada a cambio. Y eso, por pequeño que parezca, me sanó un pedacito del alma. Mientras el salón se vaciaba, Isela volvió a mí. Me abrazó largo, en silencio, como quien sabe que las palabras sobran. Gracias por no irse, me dijo al oído. Y ese gracias fue distinto a todos los que había recibido en mi vida. Porque no era por un favor. Era por haber resistido. Por haber estado. Por haber dicho basta, pero sin perderme en el enojo. Y supe entonces que hay batallas que no se ganan, se dignifican. Y que el respeto que viene después de todo, aunque llegue tarde, también tiene valor. Siempre me gustaron las flores. No por el color o el aroma,
sino por lo que simbolizan. Una flor, por más sencilla que sea, es una manera de decir, pensé en ti. Pero en mi vida, casi nunca llegaron. Ni en mis cumpleaños, ni en aniversarios, ni en esos días difíciles que gritan por un gesto mínimo. No me quejaba. Me decía que no hacían falta, que el amor se demostraba de otras formas. Pero en el fondo, una parte de mí siempre esperó que alguien, una vez, entrara por la puerta con un ramo en las manos y mis ojos en su memoria. Recuerdo el primer día de las madres después de la muerte de Julián. Rafael tenía 9 años. Me hizo una flor de papel en la escuela. Me la entregó con una sonrisa tímida, como si supiera que algo no estaba bien. Lloré en silencio esa noche, no por la flor, sino porque supe que nunca más volvería a recibir algo sin haberlo enseñado primero. Desde entonces, cada fecha especial venía acompañada de expectativas mínimas. Y hasta esas, se desvanecían. A veces, Rafael me llamaba. Otras, solo mandaba un mensaje de texto. Y hubo años en que el silencio fue todo lo que recibí. Me esforzaba por no mostrar mi tristeza. Me preparaba un pastel, me compraba mis propias flores, me regalaba un café con pan. Me decía, no importa. Pero sí importaba. Porque uno no necesita lujos. Solo necesita sentirse vista. Sentir que alguien, en medio de su día, se acordó de ti con el corazón. Vanessa, por supuesto, nunca me dio ni una rosa. Ni siquiera cuando fui operada. No sabía que le gustaban esas cosas, llegó a decir una vez. Y yo, con la voz herida, respondí, a nadie le amarga una flor. Pero ni así. Porque hay personas que no quieren darte nada, aunque tengan todo. Esa noche, ya casi al final, cuando el salón estaba medio vacío, algo inesperado sucedió. Una niña, de unos 6 años, se acercó a mi mesa. Llevaba un vestido celeste y una flor en la mano. No me conocía. Tal vez me vio sola. O tal vez simplemente sintió algo. Me miró con seriedad, como solo los niños pueden mirar. Y me dijo, es para usted. Me entregó la flor. Una margarita chiquita, desordenada. Pero en ese momento, fue el regalo más grande del mundo. No supe qué decir. Me incliné, le tomé la mano y le dije, gracias, mi amor. Nadie me había dado una flor hoy. Me sonrió y se fue corriendo. Me quedé con la flor en las manos mucho rato. La observé como si fuera de cristal. Porque esa margarita no era solo una flor. Era todo lo que esperé durante años. Todo lo que nunca me llegó. Y que, de alguna manera, ese gesto inocente me devolvía sin saberlo. Me vinieron a la mente todas las veces que me imaginé con un ramo en la mesa. En el hospital. En mi cumpleaños. En la silla del comedor. Y aunque fuera solo una margarita, me sentí querida. Por alguien que no sabía nada de mí, pero que me dio lo que nadie más pensó en ofrecer. Guardé la flor en mi bolso. Todavía la tengo. Prensada entre las páginas de un libro que leo cada tanto. Y cada vez que la veo, recuerdo que incluso en las noches más duras, puede aparecer un rayo de ternura donde menos lo esperas. No necesito 1000 flores. Solo una, entregada con amor, puede sanar años de olvido. Esa noche, esa niña, sin saberlo, me devolvió un pedazo de dignidad que yo ya creía perdido. Porque a veces, lo que cura no es lo grande. Es lo pequeño. Lo que llega sin aviso. Lo que no se compra. Lo que no se exige. Lo que simplemente se da. ¿Y tú? ¿Crees que el amor de un hijo se demuestra o se exige? A veces me pregunto qué pasó con esa muchacha que fui antes de que me dijeran mamá. Esa que bailaba en la plaza los domingos, que escribía en los márgenes de los cuadernos, que soñaba con recorrer ciudades con una mochila y un cuaderno de notas. Esa joven tenía ideas, planes, deseos que no dependían de nadie más. Y lo más curioso es que no me fui de golpe. No me apagué un día cualquiera. Fue de a poco, como quien baja el volumen de una canción hermosa para que otros puedan hablar. Cada renuncia fue un ya luego, un no importa, un hay cosas más urgentes. Y así me fui olvidando. Antes de ser madre, me gustaba cantar. No en público, claro, pero cuando barría el patio, cuando cocinaba, cuando estaba sola. Mi voz era mía. Me hacía sentir viva. También dibujaba. Tonterías.
Figuras pequeñas en los márgenes de los periódicos. Rostros que inventaba. Me gustaba caminar sin rumbo, sin reloj. Respirar sin apuros. Tenía una amiga, Cecilia, que decía que yo nací para contar historias. Y yo me lo creía. Pero después llegaron los pañales, las cuentas, las prisas. Llegó la vida, esa que no espera que termines tus frases. Y guardé todo eso en una caja invisible, creyendo que podía volver cuando quisiera. Me casé por amor. Lo juro. Julián era bueno. Trabajador. Un hombre que supo ver en mí algo más que una futura madre. Me escuchaba. Me hacía preguntas. Me regalaba silencio cuando lo necesitaba y risa cuando me caía. Los primeros años fueron nuestros. Había tiempo para hablar, para planear, para simplemente estar. Pero la maternidad lo cambia todo. No para mal, pero sí para siempre. Y lo que antes era nosotros, se volvió él necesita. Las conversaciones se acortaron. Las salidas se postergaron. Mis libros se empolvaron. Y mi reflejo empezó a parecerse más a la mujer que servía que a la que soñaba. No lo culpo. Ni a Julián, ni a Rafael. Lo hice con amor. De verdad. Fui feliz. Pero eso no borra lo que dejé atrás. Lo que empujé a un rincón de mí misma. Recuerdo que una vez, Rafael me preguntó qué quería ser cuando era joven. Y me quedé en blanco. Porque no era que no lo supiera. Era que ya no me lo había preguntado. Como si esa pregunta solo fuera válida hasta cierto punto. Después, lo que querías ya no importaba. Lo que importaba era lo que necesitaban de ti. Y eso es lo que duele a veces. No lo que no tuviste, sino lo que dejaste de querer para poder dar. Hace un tiempo, abrí una caja vieja que tenía en el armario. Había fotos, cartas, cuadernos. Encontré un dibujo mío, hecho a lápiz, de una mujer con alas de mariposa y pies descalzos. Y me vi ahí. Me reconocí. Me quedé un rato largo con ese papel en las manos. Pensé, ¿dónde quedó esa parte de mí? Porque no desapareció. Solo se durmió. Y ahora, después de tanto, después de esa boda, después del abandono, siento que quiere despertar. Que la mujer que soñaba antes de ser madre, aún respira debajo de tantas capas de sacrificio. He conocido muchas mujeres que dejaron de bailar, de escribir, de imaginar, porque la vida les exigió otras prioridades. Y no me parece justo. Porque nadie nos dice que podemos ser madres, y aún así seguir siendo nosotras. Que no tenemos que elegir. Que podemos combinar el deber con el deseo. Pero nos enseñan a servir sin preguntar. A callar lo que arde. A aplaudir desde el fondo mientras otros brillan en el escenario. Y así pasa la vida. Hasta que un día alguien te grita estorbo, y te das cuenta de que ya ni siquiera recuerdas quién eras. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la mesa. Saqué el dibujo de la mariposa del bolso. Lo llevé conmigo como si fuera un escudo. Me prometí que, a partir de ahora, haría algo pequeño cada día que me recordara a mí. Cantar una canción. Escribir una línea. Pintar una flor. Porque no quiero morirme sin volver a verme. Porque antes de que me dijeran mamá, fui Leonor. Y Leonor también merece vivir, reír, fallar, intentar. No solo sobrevivir para otros, sino florecer para sí misma, aunque sea tarde. Algunas personas piensan que reencontrarse es egoísmo. Pero yo lo veo como justicia. Como devolverle la voz a esa niña que un día creyó que podía volar. Tal vez ya no vuele alto. Tal vez mis alas estén viejas. Pero aún pueden moverse. Y si me sostienen unos metros sobre el suelo, será suficiente. Porque no quiero pasar mis últimos años recordando lo que fui. Quiero tener algo nuevo que contar. Algo que me pertenezca. Algo que no venga del sacrificio, sino del deseo. Porque yo también tengo derecho a querer. A elegir. A empezar otra vez. No sé si Rafael algún día entenderá esto. Tal vez sí, cuando sea padre. Cuando vea en los ojos de su hijo el reflejo de su propia infancia. Y se pregunte qué fue de esa mujer que lo crió. Tal vez entonces me mire diferente. Tal vez entonces lea una de mis cartas y entienda que no fui solo su apoyo, su refugio, su base. Que también fui mujer.
que también tuve sueños que no cabían en los álbumes familiares, y que aunque renuncié a muchos, nunca renuncié a él. Y eso, para mí, sigue siendo suficiente. A veces imagino una versión mía más joven, sentada frente a mí. Me mira con ternura. No me reclama nada. Solo me pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer con lo que te queda? Y yo no tengo una respuesta perfecta, pero le sonrío y le digo, voy a intentar. Eso sí te lo prometo. Porque volver a intentarlo no es locura. Es necesidad. Es respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Es decir, aquí estoy. Aún existo. Aún quiero. Y si alguien se molesta por eso, que se aparte. Porque ya no pienso moverme yo. No quiero ser recordada solo por lo que di. Quiero que cuando ya no esté, alguien diga, Leonor volvió a ser ella misma, al final. Y que eso inspire a otra mujer a buscarse entre los escombros. Porque el alma también se reconstruye. Con paciencia. Con cariño. Con actos simples. No necesito más. No busco gloria, ni homenajes. Solo un poco de paz. Y la posibilidad de bailar un bolero sin pensar en quién está mirando. Porque ya he vivido mucho para seguir pidiendo permiso. Y si estás leyendo esto, si alguna vez fuiste esa mujer que se olvidó de sí misma para cuidar a todos los demás, quiero decirte algo, no estás sola. Te entiendo. Te veo. Y te abrazo. Aún puedes. Aún es tiempo. Aunque tengas el pelo blanco, aunque las rodillas te duelan, aunque el mundo diga que ya no. Tú puedes. Porque fuiste tantas cosas para tantos, que ahora mereces ser algo para ti. Así, sencilla. Así, valiente. Así, como siempre debiste haber sido. Nunca me pidieron que hablara en la boda. Ni un minuto, ni unas palabras, ni un brindis simbólico. Nada. Era como si no tuviera nada que aportar. Como si mi presencia ya fuera una concesión suficiente. Pero aún así, yo había preparado algo. Lo escribí una semana antes, en la madrugada, con la lámpara del velador encendida y los recuerdos revueltos. Lo doblé en 4 partes y lo guardé en mi bolso, con la ilusión tonta de que alguien, en algún momento, dijera, «Tiene algo que decir, doña Leonor». Esa frase nunca llegó. Pero mi deseo de hablar, sí permaneció. Esa noche, cuando todo se derrumbó y el salón quedó medio vacío, volví a meter la mano en el bolso y encontré el papel. Estaba arrugado, como mi ánimo. Dudé. Pensé en tirarlo. Pero luego recordé cada palabra escrita, cada pausa pensada, cada emoción comprimida en esas líneas. Y supe que aunque nadie lo hubiera pedido, yo necesitaba leerlo. No para ellos. Para mí. Para no quedarme con más silencios tragados. Así que abrí el papel, me senté derecha en la silla y comencé a leer en voz baja. Solo para mí. Solo para mi corazón herido. Decía así, hoy es el día en que entrego a mi hijo. No porque lo pierda, sino porque confío en que él sabrá seguir su camino con amor y respeto. Hoy miro a Rafael y veo no solo al niño que crié, sino al hombre que eligió amar. Y eso me llena de orgullo. A Vanessa, solo deseo que cuide su corazón con ternura. Que entienda que una madre no es competencia. Es raíz. Es historia. Y aunque a veces estorbe, siempre ama. Siempre está. Escribí esas líneas con esperanza, sin saber que se convertirían en ironía. Pero aún así, no me arrepiento. Seguí leyendo, gracias a quienes acompañan este momento. A quienes han sido parte de nuestras vidas. Esta boda no es solo una unión entre 2 personas. Es un puente entre familias. Y yo, con humildad, espero poder cruzarlo. Me detuve. Mis ojos se humedecieron. Porque entendí que ese puente nunca se construyó. Que no había camino hacia mí. Que lo que ofrecí fue ignorado. Pero aún así, cada palabra tenía verdad. Y esa verdad merecía ser dicha, aunque fuera al oído de mi propio silencio. Guardé el papel. Respiré hondo. Y me permití llorar. No de tristeza pura, sino de ese llanto que limpia. Que deja espacio para lo que viene. Pensé en todas las veces que me callé discursos. En las juntas escolares, en los cumpleaños, en los velorios. Siempre tenía algo que decir. Pero nunca lo decían por mí. Esta vez,
Al menos, me escuché. Me di el espacio. Me abracé con palabras. Porque a veces, eso también es sanar. Darse lo que los demás nunca supieron darte. Hubiera querido que Rafael me escuchara. Que supiera lo que estaba en mi corazón. Que entendiera que, a pesar de todo, yo estaba dispuesta a bendecir su camino. Pero no fue así. Tal vez un día lea este papel, si lo encuentra entre mis cosas. Tal vez un día entienda que su madre lo amó incluso cuando la empujaron hacia la sombra. Incluso cuando lo perdió. Porque el amor de una madre no se mide por lo que recibe, sino por lo que decide seguir dando, incluso cuando ya no hay lugar. Me quedé ahí sentada un rato más. El salón ya casi estaba oscuro. El personal comenzaba a limpiar. Nadie me apuraba. Nadie me preguntaba nada. Era como si por fin me hubieran dado espacio sin condiciones. Y esa soledad, lejos de dolerme, me trajo una calma que no conocía. Me sentía más liviana. Como si, al leer ese discurso, me hubiera quitado un peso de años. Como si, por fin, me hubiera escuchado con atención. Porque al final del día, eso también importa, que una misma se valide, se reconozca, se diga. Pensé en todas las mujeres que escriben palabras hermosas y las guardan. En cartas, en diarios, en notas escondidas. Mujeres que tienen tanto para decir y nadie que las escuche. Y me dolió. Porque ese silencio colectivo también es una forma de abandono. Pero al mismo tiempo, sentí orgullo. Porque seguimos escribiendo. Seguimos intentando. Seguimos levantando la voz aunque sea bajito. Aunque sea para nosotras. Y eso, en un mundo que quiere callarnos, ya es una forma de resistencia. Volví a doblar el papel con cuidado. Lo guardé entre los pliegues de mi pañuelo. Lo sentí cerca del corazón. Y sonreí. Porque aunque ese discurso no cambió nada afuera, sí cambió algo dentro de mí. Me permitió despedirme sin gritar. Agradecer sin fingir. Poner punto final sin odio. Y eso es algo que nadie me puede quitar. Porque las palabras, cuando vienen del alma, no se pierden. Se quedan. Se filtran. Se siembran. Y algún día, florecen. Al salir del salón, no miré atrás. Ya no tenía necesidad. Porque lo que necesitaba decir, ya había sido dicho. Porque entendí que no siempre se necesita un micrófono para ser escuchada. A veces, basta con tener el valor de hablarte con verdad a ti misma. Y esa noche, lo hice. Y fue suficiente. Lo vi venir desde la entrada del salón. Rafael. Caminaba lento, con el rostro descompuesto, los hombros bajos, la mirada buscando respuestas entre los restos de una fiesta rota. No lo esperaba. Pensé que ya se habría ido con Vanessa, que se habría encerrado en su mundo para evitar el peso de todo lo ocurrido. Pero ahí estaba. Más hijo que hombre. Más niño perdido que adulto maduro. Y por un instante, sentí el impulso de abrir los brazos, de correr a él, de decirle que todo estaba bien. Pero no lo hice. Porque aprendí que a veces el amor también sabe mantenerse quieto. Se acercó a mi mesa. No dijo hola. No preguntó si estaba bien. Solo se quedó de pie, torpe, inseguro, como quien no sabe si tiene derecho a estar ahí. Y yo lo miré. No con rencor. Con una ternura dolida. Porque aunque me había lastimado tanto, seguía siendo mi hijo. Y una madre, por más herida que esté, siempre ve al niño detrás del adulto. Siempre recuerda el primer llanto, la primera fiebre, el primer te quiero. Pero esta vez, ese recuerdo no fue suficiente para que yo me levantara. Esta vez, me quedé sentada. Porque mi corazón merecía también un poco de respeto. Lo siento, mamá murmuró. Su voz era apenas un hilo delgado, como los que usaba para bordar sus camisas cuando era pequeño. No respondí. No por desprecio, sino porque aún no encontraba las palabras correctas. Él buscó mi mirada, y cuando la encontró, entendió que yo no estaba enojada, que no lo odiaba, que no quería herirlo, pero que también necesitaba espacio, tiempo, que el amor no es excusa para la humillación, que el perdón no se da en automático, que a veces, el silencio también es una forma de amar distinto. De amar sin permitir más daño.
Rafael se sentó frente a mí, sin pedir permiso. Yo lo dejé. Me observó un rato largo, como si tratara de leer en mi rostro lo que nunca supe decirle en palabras. No pensé que fuera a llegar tan lejos, dijo. Y yo sí lo pensé. Porque cuando se permite una falta de respeto, por pequeña que sea, esa falta se vuelve costumbre. Y la costumbre, en manos del ego, se transforma en crueldad pasiva. Vanessa no lo hizo sola. Él la dejó. Él la sostuvo. Y eso también pesa. Y eso también duele. Quiso hablar más. Pero no lo dejé. Le tomé la mano, suave, con los dedos apenas tocando los suyos. Hijo, no me busques ahora. Busca entender. Lo dije sin dureza, sin dramatismo, como quien cierra una puerta con respeto, porque no quería gritos, no quería lágrimas. Solo quería que él supiera que aún lo amaba, pero que ya no podía seguir amándolo de la misma forma. Que esa madre que aguantaba todo, ya no estaba. Que la mujer que ahora estaba frente a él también tenía límites. Y que el amor, sin dignidad, se convierte en dependencia disfrazada. Él bajó la cabeza. No lloró. Pero sus ojos estaban húmedos. Lo dejé ir. No lo abracé. No le prometí nada. Porque no sabía qué venía después. Porque por primera vez en mi vida, no tenía respuestas para él. Solo preguntas para mí. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? ¿Cuánto más voy a permitir? ¿Qué parte de mí necesita sanar sin la presencia de quienes me hieren? Y esas preguntas, solo yo podía responderlas. Con el tiempo. Con el silencio. Con amor, sí. Pero esta vez, amor por mí. Cuando se levantó y se fue, sentí una mezcla de alivio y vacío. Como cuando limpias una herida, escuece, pero sabes que es necesario. Miré la silla vacía frente a mí. Y recordé todas las veces que lo defendí de pequeño, todas las veces que fui su escudo, su refugio, su verdad. Y pensé, ahora le toca a él encontrar su verdad. Y a mí, reconstruir la mía. Porque llega un punto en que incluso el amor de madre necesita un respiro. Una pausa. Un paréntesis para recuperar el aliento que los años, las decepciones y el olvido te han ido quitando. Esa noche dormí diferente. No más tranquila. Pero sí más liviana. Como si por fin le hubiera quitado a mi corazón la obligación de sostener lo insostenible. Como si el silencio que me dolía, empezara a volverse abrigo. Y entendí que no siempre hay que decirlo todo. Que a veces el acto de no explicar también es una forma de declarar: esto es mío. Esta herida, este proceso, esta nueva etapa, es mía. Y que eso también es válido. Que eso también merece respeto. El salón estaba casi vacío. Quedaban los ecos. Restos de comida fría, servilletas arrugadas, flores que ya empezaban a marchitarse. No quedaba música. Solo el zumbido de los ventiladores y los pasos discretos de los meseros recogiendo lo que quedaba de una fiesta que nunca fue mía. Me quedé sentada un momento más, observando el espacio, como quien se despide de un escenario donde nunca le dieron un papel. No sentía rabia. Sentía algo mejor. Decisión. Porque esa noche no me fui escondida. Esa noche, me fui cuando yo quise. Por la puerta principal. Con la frente en alto. Y Cela se me acercó en silencio. Me tomó la mano como si con eso pudiera sostener también mi historia. ¿Lista?, me preguntó. Y yo asentí. No hacía falta hablar más. Ella lo había dicho todo por mí, con esa valentía que solo tienen los que han sido humillados y aún así eligen el respeto. Me puse de pie con calma. No había prisa. Nadie me esperaba afuera. Nadie me apuraba. Y sin embargo, dentro de mí, todo urgía por avanzar. Por dejar atrás. Por empezar de nuevo. Aunque fuera desde cero. Aunque ya no tuviera las fuerzas de antes. Tomé mi bolsa, esa que había preparado con tanto cuidado, y la colgué del brazo. Sentí su peso. No por los objetos que llevaba, sino por todo lo que representaba. Era la maleta simbólica de una vida entera dedicada a otros. A Rafael. A Julián. A esa familia que construí, sostuve y perdí. Caminé hacia la salida con paso firme. No saludé a nadie. No tenía que hacerlo. Porque esa noche, aprendí que no siempre hay que cerrar con palabras.
Que hay despedidas que se hacen caminando, con la espalda recta, con el alma recogida y lista para volver a sembrar. Mientras cruzaba el salón, algunos rostros se giraron hacia mí. No dijeron nada, pero sus ojos hablaban. Había sorpresa, admiración, tal vez culpa, tal vez vergüenza. No lo sé. No me detuve a descifrarlo, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en cómo me veían los demás. Estaba sintiendo cómo me veía yo. Y me vi bien. Me vi fuerte. Me vi completa. Me vi mujer. No madre. No suegra. No invitada de segunda. Mujer. La misma que había sido antes de que la apagaran con indiferencia. Al llegar a la puerta, uno de los meseros se adelantó. Me abrió con una reverencia suave. No dijo nada, pero en su gesto había más reconocimiento que en todos los discursos de la noche. Crucé el umbral sin mirar atrás. No por orgullo, por necesidad. Porque hay vistas que ya no suman, que solo lastiman. Afuera, el aire era fresco. Me envolvió con una ternura que no esperaba. Y respiré, largo, hondo, como quien vuelve a habitar su propio cuerpo después de años viviendo en los márgenes. Caminé despacio por la acera. El ruido de la ciudad se mezclaba con mis pasos. Me sentía liviana, aunque aún cargaba tantas cosas por dentro. Pero había algo nuevo, algo limpio, como si hubiera cerrado una puerta que llevaba abierta demasiado tiempo. Y entendí que esa salida, por más sencilla que pareciera, era un acto político, un acto espiritual. Un acto de amor propio. Porque salir sin miedo es una forma de volver a nacer. Y yo estaba lista para nacer de nuevo. A los 69. Con arrugas, con cicatrices, pero también con alas. Pensé en Julián. En cómo me habría mirado esa noche. Seguro habría dicho, Leonor, por fin. Y me habría abrazado. Me habría dicho que estaba orgulloso. Porque él conocía mi corazón. Sabía lo que me costaba decir basta, lo que me costaba alejarme de quienes amaba, pero también sabía que, una vez que lo hacía, era para siempre. Y esa noche, ese para siempre llegó, no con escándalo, no con furia, con dignidad, con calma, como llegan las decisiones que cambian todo. Tomé el primer taxi que pasó. El conductor era un joven callado. Me miró por el retrovisor y me dijo, «¿Va lejos, señora?» Y respondí, lo suficiente para no volver. No lo entendió. No tenía por qué. Pero yo sí lo entendí. Porque ese trayecto, aunque corto en distancia, era largo en simbolismo. Era el viaje entre lo que fui y lo que estoy dispuesta a ser. Entre la mujer que aguantó por amor, y la que ahora elige desde el amor propio. Y eso, para mí, vale más que cualquier reconciliación a medias. Miré por la ventana todo el camino. Las luces de la ciudad me recordaban que el mundo seguía, aunque yo hubiera perdido tanto. Y eso me dio fuerza. Porque si el mundo no se detenía por mi dolor, yo tampoco iba a detenerme. Iba a seguir. A mi ritmo. A mi manera. Pero sin cadenas. Sin culpas. Sin esa necesidad de demostrar que merezco amor. Porque lo merezco. Punto. Y si alguien no lo ve, es su pérdida, ya no la mía. Porque ahora, por fin, estoy aprendiendo a no rogar por lo que debería ser natural. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me senté en la cama sin encender la luz. Me quedé ahí, en la oscuridad, abrazando el silencio. Y por primera vez, ese silencio no me asustó. No me hizo sentir sola. Me hizo sentir en paz. Como si todo, por fin, estuviera en su lugar. No perfecto. No ideal, pero en paz. Me acosté con la ropa puesta. Cerré los ojos. Y antes de quedarme dormida, susurré algo que llevaba años sin decirme. Lo hiciste bien, Leonor. Lo hiciste bien. Me mudé una semana después. No porque tuviera un plan. Solo sabía que necesitaba un lugar donde pudiera volver a respirar sin medir cada paso. Encontré un pequeño departamento en una zona tranquila, con vecinos mayores y calles llenas de árboles viejos. El techo tiene goteras cuando llueve fuerte, pero el sol entra por la ventana como si me abrazara.
Compré una mesa redonda para desayunar con calma. Puse mis fotos en repisas bajas. Volví a colgar los bordados que hice cuando Rafael era niño. Y por primera vez en años, sentí que el espacio que habitaba también me pertenecía. Empecé a dar clases de bordado en un centro cultural para adultos mayores. No por necesidad económica, sino por la necesidad de compartir, de hablar, de reír sin pedir permiso. Mis alumnas llegaron tímidas. Mujeres como yo, con historias cargadas de silencios, manos gastadas por los años y corazones llenos de memorias. Nos fuimos conociendo entre hilos y agujas. Una me trajo pan de elote. Otra me enseñó a hacer café de olla con canela. Y cada clase se volvió un pequeño refugio. Un espacio donde nadie compite, donde nadie humilla, donde todas somos vistas. Un día, mientras tomábamos agua en el pasillo, una joven se acercó. Tendría unos 20 años. Me miró con curiosidad y me preguntó, ¿usted es la señora de la boda? Sonreí. No necesitaba explicación. Sí, le dije, soy yo. Ella no se rió ni se burló. Me dijo, mi abuela vio lo que pasó. Me dijo que nunca había visto tanta dignidad en una sola persona. Se fue corriendo después. Pero sus palabras se quedaron conmigo como una caricia. Porque ahora entiendo que la vergüenza no era mía. Que hay batallas que, aunque duelan, dignifican. Rafael no me ha buscado desde entonces. A veces lo pienso. Me pregunto si me extraña. Si ha leído alguna de las cartas que le dejé en mi antigua casa. Sí, en alguna conversación incómoda con Vanessa, pensó en mí. Pero ya no lo espero. No porque no lo ame, sino porque aprendí que el amor también se da soltando. Que no siempre hay que quedarse a esperar disculpas que no llegan. A veces, el perdón empieza cuando una misma decide dejar de mendigar lo que merece. Vanessa, supe por conocidos, no soportó la presión social después de la boda. Algunos invitados le retiraron el saludo. Otros la enfrentaron directamente. Dicen que pidió mudarse a otra ciudad. Que Rafael no quiso irse. No lo sé. No me interesa saberlo a fondo. Porque sus decisiones ya no tienen peso sobre mi alma. Porque el daño que me hizo no define quién soy. Porque por más que intentó empujarme hacia la sombra, aquí estoy. Con luz propia. Con voz propia. Con una vida nueva. Una tarde, mientras bordaba en el parque, una de mis alumnas se me acercó y me dijo, «Señora Leonor, usted es inspiración para muchas. Pero, ¿y usted? ¿Qué quiere ahora?» Me quedé pensando. No supe responder de inmediato. Pero esa pregunta sembró algo en mí. Esa noche escribí en mi cuaderno, quiero volver a quererme sin culpa. Quiero reír más fuerte. Quiero leer novelas de amor sin sentirme tonta. Quiero bailar sola en mi sala sin pensar en quién me ve. Quiero vivir con suavidad. Y ese se volvió mi propósito. Vivir con suavidad. He conocido a muchas mujeres como yo, que fueron desplazadas de su lugar, que dieron todo y fueron tratadas como si no dieran nada, que aún hoy se preguntan en qué fallaron. A todas ellas quiero decirles algo, desde lo más hondo de mi alma, no fallaron. Fueron luz donde no hubo techo. Fueron abrazo donde hubo frío. Fueron raíz en tierras duras. Y si alguien no supo verlas, no fue porque ustedes no brillaban. Fue porque algunos ojos se ciegan con la soberbia. Pero aún hay gente en el mundo que ve en una madre, un hogar entero. Ahora, cada mañana, abro la ventana y saludo al día con gratitud. Me preparo un café, riego mis plantas, pongo música suave. No todos los días son fáciles. Hay ausencias que duelen. Hay recuerdos que pellizcan. Pero la vida ya no me pesa como antes. Porque dejé de cargar lo que no era mío. Porque aprendí a devolver el desprecio sin amargura. Y a seguir adelante sin escándalo. Como caminan las mujeres sabias. Sin ruido. Pero con pasos firmes. A veces, recibo cartas de mis alumnas. Me cuentan que después de nuestras clases, se atrevieron a decir no por primera vez. O a decir yo quiero sin vergüenza. Y yo las leo con lágrimas. Porque sé lo que cuesta. Porque yo también pasé por ahí. Y si algo he aprendido, es que cuando una mujer decide ponerse en primer lugar, ya nadie puede echarla de sí misma. Ese es el lugar más sagrado.
El más invencible. El único donde nadie tiene derecho a expulsarte. ¿Alguna vez sentiste que perderlo todo fue lo que te devolvió a ti misma? Y si hoy te sientes desplazada, silenciosa en medio de una fiesta que no es tuya, invisible ante los ojos de quienes deberían haberte honrado, escucha esto con el corazón abierto. Tú no fuiste un estorbo. Tú fuiste cimiento. Fuiste el primer techo, el primer plato de comida, la primera mano que sostuvo, incluso cuando nadie te lo agradeció. No dejes que una mala palabra o una puerta cerrada definan tu valor. Tú no estás sola. Hay miles de mujeres como tú, que dieron todo y recibieron tan poco. Pero aún hay tiempo. Aún hay camino. Y aunque hayan intentado empujarte a un rincón, hay algo que jamás podrán quitarte: tu dignidad. Porque levantarte en silencio y salir por la puerta principal también es amor. Amor propio. Y créeme, es ahí donde comienza tu segunda vida. Si esta historia te abrazó el alma, suscríbete al canal y déjanos acompañarte. Porque aquí, cada historia que contamos, también es una forma de decirte: te vemos, te creemos, y estamos contigo. Hoy viste cómo, incluso en un momento especial como una cena de boda, pueden surgir palabras crueles, pero también viste que, con clase y actitud, se puede dar la mejor respuesta. ¿Y si te dijera que esta no fue la primera vez que alguien de su familia la trató así? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando fue su propia hija quien le gritó que se fuera de casa. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada reacción como esta demuestra que nadie puede quitarle el valor a quien sabe quién es. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.